Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En el cielo gris neoyorquino, la lluvia caía en finas gotas sobre el ático Sinclair, un reluciente rascacielos en el corazón de Manhattan. En el interior, la luz artificial proyectaba un frío resplandor sobre las paredes minimalistas y el lujoso mobiliario. Todo en este apartamento irradiaba riqueza y soledad. Acostado en una cama de hospital instalada en su sala de estar, Edward Sinclair, un multimillonario respetado y temido, miraba al techo con una mezcla de dolor y amargura. Las máquinas a su alrededor pitaban regularmente, marcando cada segundo que pasaba. Sus ojos, antes llenos de ambición y dureza, ahora reflejaban una fragilidad que nadie había visto jamás. Edward nunca había creído en la familia. El poder y el dinero habían sido sus únicos compañeros. Había construido un imperio, aplastando toda oposición con la frialdad de un estratega calculador. Pero ahora, ante la muerte, todo lo que había acumulado parecía insignificante. Sus manos temblaban ligeramente al tocar una fotografía enmarcada en la mesita de noche, dos niñas sonrientes, a quienes su abogado le había revelado recientemente como sus herederas legales. Sus hijas gemelas, Lily y Emma, a quienes nunca había conocido. Durante años, Eduardo había ignorado cualquier posibilidad de un heredero humano. Y ahora, se veía obligado a confiar en dos niños huérfanos para asegurar el futuro de su imperio. Sus rostros aparecían en su memoria como estrellas en la oscuridad, puros, inocentes y, sin embargo, asombrosamente decididos. En Brooklyn, en un modesto apartamento, los gemelos vivían su propia lucha diaria. Sus padres habían desaparecido en un trágico accidente y habían aprendido a apoyarse mutuamente. Desconocían por completo su origen, y tampoco conocían al hombre al que ahora llamaban padre. Sus días estaban marcados por la escuela, trabajos esporádicos para sobrevivir y los sueños que compartían en sus cuadernos garabateados a toda prisa. Todo cambió la noche en que encontraron un viejo documento que su madre había dejado escondido en una caja polvorienta, un documento legal firmado por Edward Sinclair, que declaraba a Lily y Emma Sinclair sus hijas y únicas herederas. La conmoción fue inmediata. Las lágrimas brotaron de sus ojos, mezcladas con la incredulidad y una sensación de destino. Lo que parecía imposible se había vuelto realidad de repente. A kilómetros de distancia, Edward sintió que se acercaban sus últimos momentos. Cerró los ojos un instante y murmuró débilmente: si lo consiguen, quizá todo lo que he hecho finalmente tendrá sentido. Y en ese silencio, entre el estruendo de las máquinas y el sonido de la lluvia, se forjaba un vínculo invisible. El destino del hombre más poderoso de Nueva York ahora estaría en manos de dos niñas con un coraje inesperado. La cuenta regresiva acababa de comenzar. El taxi dejó a Lily y Emma Sinclair frente al imponente edificio de cristal y acero que albergaba el imperio de su padre. Las gemelas, cogidas de la mano, contemplaron la fachada con una mezcla de miedo y asombro. La lluvia había parado, dejando tras de sí una luz fría y parpadeante que se reflejaba en las ventanas. ¿Crees que estamos preparados para esto?, susurró Lily, mientras su gemela Emma asentía con la cabeza con una seriedad sorprendente para una niña de 10 años. Cruzaron el umbral bajo la mirada del señor Thompson, el abogado de su padre, un hombre de traje impecable y expresión severa. Bienvenido a Industrias Sinclair, dijo con voz grave. Descubrirás que el legado que te dejó tu padre no es solo dinero, sino una enorme responsabilidad. Lily y Emma intercambiaron una mirada preocupada. Pensaban que hacerse ricas sería fácil. Nunca imaginaron tener que administrar el negocio de su padre antes de aprender a interpretar un estado financiero. En el salón principal, los empleados pasaban, observándolos con sorpresa y escepticismo. Circulaban murmullos: ¿son esas las niñas? Pero ni siquiera tienen 10 años, los gemelos sintieron una emoción de determinación, iban a tener que demostrar su valía. La señora Thompson los condujo a la oficina de Edward Sinclair. La habitación era inmensa, dominada por un enorme escritorio de caoba y ventanas con vistas a todo Manhattan. Fotografías de Edward con líderes mundiales adornaban las paredes. Tu padre te dejó una última prueba, explicó el abogado. Para heredar oficialmente,
debes salvar la empresa. Está al borde de la quiebra. Se han cometido errores estratégicos, y algunos socios quieren comprar tus acciones. Ahora todo depende de ti. Los gemelos se quedaron paralizados. ¿Salvar una corporación multinacional? Era imposible, y, sin embargo, algo en su corazón les decía que podían hacerlo. El primer día fue un shock. Se encontraron con hojas de cálculo con cifras, contratos complicados y empleados que, en lugar de ayudarlos, se burlaban de ellos. Ni siquiera saben leer un balance, exclamó el señor Callahan, el director financiero, con una sonrisa condescendiente. Son unos niños. Emma respondió con calma, quizás, pero aprendemos rápido. Y nunca nos rendimos. Estas palabras, sencillas pero llenas de convicción, llamaron la atención en la sala. Los empleados, acostumbrados a ver gerentes arrogantes y despiadados, no esperaban tal audacia de dos niñas. Al caer la noche, Lily y Emma se quedaron solas en la oficina, hojeando documentos, intentando comprender cada palabra, cada cifra. Empezaron a ver errores en los informes, omisiones en los contratos y, sobre todo, oportunidades que nadie había visto en años. Lo haremos, susurró Lily. Les demostraremos que se equivocaron con nosotras. Emma asintió. Por papá, y por nosotros. Y en el silencio de la inmensa oficina, bajo la fría luz de Manhattan, los gemelos comenzaron su primer paso hacia lo imposible. Al día siguiente, Lily y Emma ya estaban trabajando arduamente. Los empleados esperaban con escepticismo su primera decisión importante. Pero las gemelas habían estudiado cada expediente, cada contrato y cada informe que el señor Thompson les había proporcionado el día anterior. Empezaremos por escuchar a los empleados, dijo Emma con voz firme pero amable. Conocen la empresa mejor que nosotros. Si queremos salvarla, necesitamos saber qué está mal. Lily accedió. Organizaron una reunión con todos los gerentes, algo impensable para dos niñas de 10 años. El silencio reinó en la sala cuando entraron las gemelas, con cuadernos y una calma asombrosa. Queremos entender tus problemas, anunció Lily. Sin mentiras ni secretos. Necesitamos saberlo todo. Un murmullo recorrió la sala. Los ejecutivos, acostumbrados a líderes autoritarios y arrogantes, nunca habían escuchado un tono tan respetuoso y directo. Al principio, nadie habló. Luego, con cautela, el señor Callahan, el director financiero que los había ridiculizado, comenzó a exponer las fallas en los informes financieros. Otros siguieron su ejemplo, revelando contratos mal negociados, proveedores poco fiables y proyectos abandonados que habían costado millones. Mientras los gemelos escuchaban, tomaban notas, hacían preguntas inteligentes y, lo más importante, ofrecían pequeñas soluciones que sorprendieron a los ejecutivos. Si reestructuramos este contrato con el proveedor X, explicó Emma, podemos reducir los costos en un 15% y mejorar la entrega. Esto nos proporcionará una ventaja competitiva inmediata. Los empleados se miraron unos a otros con incredulidad. Estos niños entienden mejor que nosotros. En los días siguientes, Lily y Emma implementaron cambios audaces e inesperados. Organizaron reuniones semanales con todos los departamentos, animaron a los empleados a compartir sus ideas y establecieron un sistema de transparencia inédito en la empresa. Y los resultados fueron espectaculares. En tan solo una semana, se renegociaron contratos estancados, se recuperaron clientes insatisfechos y se reactivaron proyectos abandonados. Mientras tanto, en su apartamento, Edward seguía todo gracias a los informes y vídeos que le enviaba la señora Thompson. Cada logro que alcanzaban las gemelas le dibujaba una sonrisa que no había visto en años. Por primera vez, vio la fuerza y la sabiduría que corrían por las venas de sus hijas. Pero el camino no estuvo exento de obstáculos. Un competidor, Victor Hargrove, que buscaba adquirir Industria Sinclair, se enteró de que ahora la empresa estaba dirigida por niños. Envió a sus hombres a sembrar el caos, bloquear contratos y sembrar el pánico entre los equipos. Nunca lo lograrán, se burló Victor, dirigiéndose a sus asociados. Pero Lily y Emma estaban preparadas. Usaron su inteligencia,
su perspicacia y un sentido innato de las relaciones humanas para superar todos los obstáculos. Se comunicaron con los empleados, motivaron a los equipos y encontraron soluciones que los expertos adultos jamás habían considerado. Al final de la semana, la empresa, que estuvo al borde de la quiebra, ya mostraba signos de recuperación. Los empleados empezaban a creer en sus jóvenes líderes. Los gemelos habían logrado lo imposible, transformar el miedo y el escepticismo en respeto y admiración. Y en su cama, Edward Sinclair cerró los ojos un instante, sintiendo que su corazón se calmaba. Ahora sabía que podía irse en paz, porque sus hijas tenían el coraje y la fuerza para continuar lo que él había comenzado. Unas semanas después, Industria Sinclair parecía renacer. Los empleados comenzaron a admirar a Lily y Emma por su valentía, inteligencia y capacidad de escucha. Pero la calma era engañosa. En las sombras, Victor Hargrove, un competidor despiadado, preparaba su jugada más audaz hasta la fecha. Victor descubrió que la empresa estaba dirigida por dos niños. Lo vio como una debilidad que aprovecharía. Lanzó una serie de ataques, presionó a los proveedores, difundió rumores de quiebra e intentó fichar a empleados clave. Estas chicas ni siquiera saben lo que es un balance. La empresa les pertenece por ahora, pero no por mucho tiempo, presumió ante sus socios. Sin embargo, Lily y Emma no se dejaron intimidar. Analizaron cada movimiento de Victor, identificaron sus debilidades y diseñaron un plan brillante. Tenemos que demostrar que Industria Sinclair no caerá en manos de alguien que no respeta a sus empleados, le dijo Emma a su hermana. Subestima nuestra fuerza. Primer paso, poner a los empleados en contra de Victor. Los gemelos organizaron reuniones discretas con los equipos, revelando las verdaderas intenciones del competidor y la importancia de permanecer unidos. Inspirados por la confianza de los gemelos, los empleados optaron por defender la empresa en lugar de ceder al miedo. El segundo paso, conseguir contratos clave. Lily contactó directamente a importantes clientes, les aseguró la estabilidad y los planes de crecimiento de Industria Sinclair, y cerró acuerdos que Victor ni siquiera había imaginado. La determinación y la valentía de estos dos niños asombraron a todos los adultos involucrados. Pero el momento decisivo llegó cuando Victor intentó apropiarse de poder legal para bloquear la herencia. Envió abogados para impugnar la herencia de los gemelos. Durante la audiencia, Edward, debilitado pero aún consciente, habló por última vez por vídeo desde su cama. Su voz temblorosa pero firme resonó por toda la sala. Mis hijas han demostrado ser dignas. Han salvado lo que construí. Cualquier intento de detenerlas es inútil. El juez, impresionado por el coraje y los logros de los gemelos, rechazó el desafío de Victor. La victoria fue completa. Industria Sinclair no solo se salvó, sino que se transformó gracias a la inteligencia, el coraje y la humanidad de dos jóvenes. Los empleados vitorearon a Lily y Emma, e incluso Edward, desde su cama, sonrió con orgullo. Por primera vez, Eduardo sintió que su legado no se limitaba a la riqueza ni al poder. Sus hijas habían logrado lo imposible, transformar el miedo en respeto, la burla en admiración y la duda en éxito. Y cuando Victor Hargrove abandonó la ciudad humillado, los gemelos comprendieron algo fundamental: ninguna fuerza externa puede detener a alguien que cree en sí mismo y en sus valores. Unos días después de la victoria contra Victor Hargrove, Edward Sinclair sintió que las fuerzas finalmente lo abandonaban. En su ático de Manhattan, rodeado de máquinas y luces frías, llamó a Lily y Emma por última vez. Los gemelos entraron, cogiéndose de la mano, con los ojos llenos de emoción. Edward, débil pero lúcido, les tomó la mano con una sonrisa cansada pero cálida. Hijas mías, habéis hecho lo que creía imposible, murmuró, salvaste lo que construí, pero sobre todo, demostraste que la verdadera fuerza viene del corazón. Las lágrimas corrían por las mejillas de los gemelos. Sabían que este momento quedaría grabado en sus recuerdos para siempre. Unas horas después, Edward Sinclair exhaló su último suspiro. El mundo entero perdió a un temido multimillonario, pero para Lily y Emma, no fue solo una pérdida, fue el comienzo de su propia historia. Con su fortuna heredada y la compañía ahora estable, los gemelos asumieron la dirección de Industria Sinclair.
Pero tenían una visión diferente a la de su padre. No solo buscaban ganancias. Querían cambiar vidas. Crearon programas para ayudar a huérfanos y familias desfavorecidas, invirtieron en educación y apoyaron proyectos humanitarios. Su éxito financiero fue inmenso, pero lo más importante fue el impacto que tuvieron en el mundo que los rodeaba. Los empleados, que antes dudaban de ellos, ahora eran orgullosos y leales. Lily y Emma se habían convertido no solo en líderes respetadas, sino en símbolos de valentía y determinación. Una noche, en la oficina de Edward, ahora decorada con sus propias fotos y recuerdos familiares, Emma se dirigió a su hermana. ¿Te das cuenta, que realmente hicimos lo imposible? Lily sonrió y respondió. Y esto es solo el comienzo. Papá nos dejó un imperio, pero nosotros vamos a dejar un mundo mejor. Y así, la historia de Edward Sinclair y sus hijas gemelas se convirtió en una leyenda, la de un multimillonario al borde de la muerte, cuyo legado no fue solo una fortuna, sino la prueba de que el coraje, la determinación y el amor pueden lograr lo imposible. Las luces de Manhattan brillaban en la noche, y en lo alto de la torre Sinclair, dos pequeñas niñas que se convirtieron en mujeres inspiradoras miraban el horizonte con un futuro infinito por delante.